Bien, jóvenes, este es el quinto vídeo de la dictadura de Primo de Rivera y estábamos hablando de la economía. Y lo primero que habíamos visto en el vídeo cuarto es que la situación económica que le tocó a Primo de Rivera fue estupenda, porque fueron los locos años 20. Locos años 20 se escribe siempre con mayúsculas, es un nombre propio. Era época de desarrollo económico, de desarrollo por fin de la segunda fase de la revolución industrial, como os expliqué, con la utilización de la electricidad, del motor de combustión interna, del automóvil, de, de la energía del petróleo. Aparecen los rascacielos, los edificios de estructura de acero con cemento armado, aparece la producción en cadena, la economía de escala, que se llama, las producciones masivas de objetos baratos, como la ropa preta por como la radio, como el cine en blanco y negro, aparece el ocio, aparece el descanso dominical y hay un enorme desarrollo de la calidad de vida de las clases medias. Muchísima gente que era de clase baja, en los años 20 pasó a ser de clase media. Sobre todo en las ciudades, sobre todo los obreros. Hubo una mejora tremenda de las condiciones de vida de los obreros, pero no en el campo. Y va a haber un desfase. En España ya lo veremos de la calidad de vida de la gente de la ciudad y la gente del campo. Los pobres de las ciudades mejoraron muchísimo, pero los pobres del campo no. Los jornaleros de Andalucía no van a mejorar nada. Entonces va a quedarse el campo como descolgado. Bueno, vamos a hablar. ¿Y el Primo de Rivera qué? ¿Y esto cómo le afecta a Primo de Rivera? Pues mira, Primo de Rivera se va a encontrar con dos cosas. Primera, una situación económica buena, internacionalmente buena y de prosperidad y de desarrollo, lo cual siempre viene bien. Y segundo, se va a encontrar que va el hombre ahí al Banco de España, le van a abrir la caja fuerte y eso va a estar de oro hasta arriba. ¿Por qué? Porque España tenía unas reservas de oro increíble que había ganado por su neutralidad en la Primera Guerra Mundial. Y entonces se va a encontrar con mucho dinero. O sea, el gobierno tiene una época buena y encima el gobierno tiene pasta para gastarse. Por lo cual en economía se va a meter Primo de Rivera. Que las grandes obras públicas, las grandes obras públicas son típicas de los dictadores de los tiempos de Napoleón III, de O'Donnell y toda esa gente. ¿Por qué? Porque las grandes obras públicas tienen dos grandes ventajas. La primera gran ventaja es que benefician a la burguesía. O sea, si yo tengo una fábrica que fabrica cemento, que de pronto se ponga todo el mundo a construir, me ayuda. Que yo tengo una fábrica que fabrica acero, que si quieren hacer rascacielos, ayuda. Que yo tengo una fábrica que fabrica, yo qué sé, asfalto para las carreteras. Es decir, el desarrollo de las grandes infraestructuras beneficia muchísimo a los empresarios que fabrican esas grandes infraestructuras. Pero también tiene otra gran ventaja, acaba con el paro, porque al haber muchas obras hay mucho trabajo y al haber mucho trabajo, pues hay menos paro. Lo cual significa que trabajadores que antes iban a estar mosqueadísimos sin un duro, muriéndose de hambre, pues ahora van a tener dinerito y van a ir al cine con su novia los domingos porque hay descanso dominical. Entonces, en general, hay una mejora económica. Las grandes obras públicas son típicas de las dictaduras, pero también sirven para reactivar la economía. Roosevelt las va a hacer usar, y no es una dictadura de Estados Unidos, evidentemente, Roosevelt las va a usar muchísimo en Estados Unidos para sacarlo de la Gran Depresión. Pues eso ya lo está haciendo Primo de Rivera. Oye, pero es que también lo hacía Mussolini, ¿eh? Mussolini también está haciendo grandes obras públicas. Y Hitler también. Y Franco también. ¿Qué obras públicas? Pues para empezar se va a seguir con y aquí hay una cosa, el gobierno interviene en economía. Eso de que el gobierno interviene en economía, os digo, viene, el precedente es la economía de guerra de Francia, de Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. Si me apuras, hay un precedente lejano que es el movimiento obrero. Sí, pero también ya lo veremos que esto será lo que haga Franklin Delano Roosevelt, pero también lo que está haciendo Mussolini en Italia. Además, Mussolini tiene otra idea, que es la autarquía. La autarquía es que un país, es una idea arcaica, esto hay que decirlo, está totalmente obsoleta esta idea, pero la autarquía defiende que un país tiene que producir todo lo que necesita. O sea, que tú no tienes que comprarle nada a los extranjeros, sino que un país para ser realmente soberano e independiente tiene que ser autónomo, autárquico en economía. Es decir, nosotros tenemos que producir, si necesitamos acero, pues tenemos que tener altos hornos para hacer acero. Que necesitamos
Que necesitamos ladrillos, pues tenemos que tener fábricas de ladrillos. Que necesitamos automóviles, pues tenemos que tener fábricas de automóviles. Que tenemos un ejército, pues tenemos que tener fábricas de armas. Y fabricar nuestras propias armas, nuestros propios, en vez de comprarlos al extranjero. Eso es una tontería. ¿Por qué? Porque España no tiene petróleo, España no tiene café. ¿Qué pasa? Pues como en España no hay cafetales, pues no vamos a dejar de tomar café. Pues no, miren ustedes, nosotros no tenemos que producir de todo. No tenemos que producir de todo. Hay una cosa que se llama el comercio. Y eso de, es que hay que comprarle a los extranjeros. Pues claro que le compramos a los extranjeros y le vendemos. Las cosas que nosotros hacemos muy bien, nos centramos nosotros en las cosas que hacemos muy bien. Y esas cosas se las vendemos a los extranjeros. Y con el dinero que ganamos le compramos las cosas que ellos hacen muy bien. Y ya está. Eso de la autarquía es una idea obsoleta y nefasta. Pero en aquella época estaba muy de moda, mira por dónde, en la Italia Mussolini, y aquí va a haber un coletazo de esta autarquía. Y la dictadura de Primo de Rivera quiere que España se desarrolle industrialmente. Entonces es verdad que el Estado se transforma en empresario, ¿no? Y empieza a fomentar el desarrollo industrial. Claro, ¿esto quién beneficia? Pues los dueños de la fábrica. Claro, a los que van a recibir las ayudas del Estado. Ese oro que estamos viendo ahí. Pues grandes obras públicas. Fomento de la gran industria también. Del cambio industrial a la nueva fase. Por cierto, este cambio industrial, este gran salto adelante que va a hacer la economía española, lamento decir, se va a ir todo a freír monas con la guerra. La guerra va a ser un desastre y todo lo que España se desarrolla en los años 20, que es mucho, y en los años 30 también, se va a ir a freír monas con la guerra civil. Y España va a volver otra vez a las casillas de salida en los años 40. Pero eso es otra historia. ¿En qué obras públicas van a hacer? Primero el ferrocarril. Hay un gran desarrollo de las líneas de ferrocarril, pero sobre todo recordad que estamos en la segunda fase de la revolución industrial. ¿Cuál es la máquina típica? El automóvil. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Las carreteras. Entonces se crea el Circuito Nacional de Firmes Especiales. El firme es el suelo de la carretera. Y entonces, las primeras carreteras asfaltadas. Se crea esta red de carreteras. ¿Cómo es? Radial. Otra vez, radial. ¿Os acordáis que los ferrocarriles también eran radiales? ¿Veis cómo van todos a Madrid? Olvidaros de estas de aquí. Van todos a Madrid. ¿Por qué? Porque así se controla España. El que controla el kilómetro cero, el que controla Madrid, controla España. Es un rollo político y estratégico. Y de facto económicamente hablando, pero eso es otra cosa. Bien, entonces hicieron las carreteras y claro, si quieres hacer las carreteras no basta. Si yo quiero un coche necesito gasolinera. Y entonces se creó CAMSA para el suministro de gasolina. Para el suministro de gasolina y se crearon las primeras refinerías en España y demás. Entonces, por un lado, grandes obras públicas, carreteras y la venta de gasolina y esas cosas. Y esto va a beneficiar mucho a la burguesía y a las clases trabajadoras porque va a generar mucho empleo. Una cosa, las ciudades cambian. Esta es la época dorada de los tranvías, ¿no? Que funcionan con electricidad, como veis. Y de los coches, de pronto las ciudades que no están hechas para los coches, se van. Esta es la Puerta del Sol de Madrid. Ahora mismo esta zona es peatonal. Una cosa, vosotros, esto con los años 60 y 70, esto va a ser una locura, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de las ciudades de mi infancia y de mi juventud, y estaban dominadas por los coches, pero dominadas por los coches. Y a partir de los años 80 empezamos a echar los coches fuera de las ciudades y a hacer zonas peatonales y esas cosas. Pero en mi infancia las ciudades eran el dominio absoluto de los coches por todos lados. Coches por todas partes. También necesitamos electricidad. Y entonces otra de las grandes obras públicas van a ser los grandes pantanos. Aquí es donde va a intervenir el conde de Guadalhorce. Le dieron el condado del Guadalhorce, se los dio Alfonso XIII por este pantano tremendo en Málaga, el pantano del Chorro, que van a hacer para producir electricidad masivamente. Pues bien, electricidad. Y eso se va a hacer electricidad, energía hidroeléctrica con estos pantanos. Estas obras son faraónicas, ¿eh? Estas obras son faraónicas. Y lo estáis viendo desde el otro lado para que aquí está la gente para que os hagáis este pantano sigue existiendo. El que se volvía loco con los pantanos, luego ya lo veremos, es Franco. Hacían pantanos a punta pala. Por cierto, ya que estamos aquí, para que los trabajadores fueran y vinieran y esas cosas, ese pantano está al otro lado de una garganta, este es el río Guadalhorce, que cruza las cordilleras penibéticas por el desfiladero de los Gaitanes, que es uno de los sitios más bonitos del mundo, y se hizo este camino para que los trabajadores fueran de un lado a otro, se llama el Caminito del Rey.
Y durante siglos, cuando yo tenía vuestra edad, era el camino más peligroso del mundo, porque estaba abandonado y estaba lleno de agujeros y de eso, y eso tenía una altura tremenda. Buscad fotos Caminito del Rey y veréis. Y ahora hace unos años lo han arreglado. Es verdad, ¿no? Este es el antiguo. Este es el antiguo. Lleno de agujeros y sin baranda, todas esas cosas. Y ahora lo han hecho uno nuevo, con sus barandas y con sus todo. Y os recomiendo encarecidamente que vayáis a verlo. Hay que pedir hora y que no sé qué, hay que hacer una excursión, pero es un sitio precioso y espectacular donde los haya. Si tienes vértigo y eres un cagueta, una cosa, esto lo hacen las abuelitas, ¿eh? Los niños de los colegios y las abuelitas lo hacen. O sea, no hace falta ser Spiderman para recorrer esto. Que si eres un cagueta y esas cosas no lo hagas. Pero si eres una persona normal, normalito, normalito. O sea, podéis ir con vuestra abuela, ¿eh? Tranquilo, e ir a Camino del Rey, que es un paseo precioso. Se tarda como una hora en cruzarlo. Vamos, chulísimo. Además no tiene grandes cuestas ni nada. Es muy, muy transitable y os lo recomiendo encarecidamente. O al menos buscarlo en internet y buscar las fotos. Yo cuando joven hice parte de hasta donde pudimos, del antiguo. Ahora lo pienso y digo, estábamos majaras, para habernos matado. Este es el rey Alfonso XIII cuando vino a Málaga, este es el puente de los alemanes, la iglesia de Santo Domingo, cuando vino a Málaga a inaugurar el pantano del Guadalhorce. Y este justamente, allí en el pantano, está la silla donde Alfonso XIII pues firmó inaugurando el pantano. Este emblema que estáis viendo aquí del puente con el ancla es el emblema de las grandes obras públicas del Estado. Y por cierto, aparece todavía, tú puedes verlo en muchísimos sitios y es que es de aquellos tiempos. Las primeras carreteras asfaltadas se notan porque son las que tienen los quitamiedos de piedra. Si veis unos quitamiedos de obra de piedra pintados de blanco con yeso, son las carreteras antiguas de Primo de Rivera. También hay un gran desarrollo de las nuevas tecnologías, por ejemplo, los teléfonos. Si hay algo que es típico de esta época, el desarrollo de los teléfonos. Entonces la compañía ITT americana vino a España y se encargó de la red telefónica española. Y para ello se construyó el primer rascacielos de España, el mítico rascacielos de la Telefónica, en la Gran Vía de Madrid. Dice Pablo, esto no es un rascacielos como Nueva York, pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y la torre. Oye, 16 plantas en la España de 1920 y tanto era una barbaridad. O sea, esto era un gigante en medio de Madrid. Va a tener un papel muy importante en la guerra, porque era un punto de observación magnífico. Bombardeado, cosa mala. Y aguantó, aguantó. Pues bien, España ya es un país moderno, tiene teléfono, vienen las grandes empresas y tenemos rascacielos. Esta es la Telefónica de Madrid, que sigue siendo un edificio muy alto para el centro de Madrid. Ahora Madrid es un edificio mucho más alto, pero en aquella época, una cosa, en aquella época el edificio más alto de Madrid llegaría por aquí, ¿eh? Entonces la dictadura de Primo de Rivera está encantada de sí misma y de conocerse. Por cierto, ¿cómo se justifica la dictadura? Pues por su éxito. Aparecen las estadísticas, ¿no? Y de pronto empiezan a hacerte propaganda del gobierno, que bien funciona, cómo se ha multiplicado por 10 la producción de acero, por 11 la producción de carbón, por 10 la producción de petróleo, cómo la gente tiene ocio y los domingos se van al río aquí y pasan las carreteras y pasan los trenes y España es un país de orden y de progreso, hemos ganado la guerra de África, tenemos orden público, ya no hay huelgas, tampoco hay huelgas tampoco porque ahora ha mejorado mucho el nivel de vida. Es que es verdad que hay una época de prosperidad. ¿Os acordáis que en la guerra mundial, cuando España era neutral, España ganó mucho dinero, pero los precios subieron mucho y los sueldos no? Ahora sí han subido los sueldos. Ahora sí han subido los sueldos, ahora el nivel adquisitivo de la gente es más alto. O sea, es normal que haya menos conflictividad social, sobre todo en las ciudades, ¿eh? En el campo no. Y hay un desarrollo. Entonces, con la dictadura de Primo de Rivera está que se sale, ¿no? Qué bien lo hacemos, ¿no? Qué maravillosos somos. Os tengo que decir unas cuantas cosas, no lo siento también. Os pongo un ejemplo. Vamos a ver, estamos construyendo pantanos, ¿no? Entendéis que un pantano, esto sirve para producir electricidad. Pues vamos a ver. La mesa que os he puesto está aquí. Esta mesa del rey es
Está aquí, vamos, que todo el mundo que va allí se sienta a eso. Bien, hemos hecho un pantano. Este pantano es enorme, ¿eh? Aquí hay un pantano con una cantidad de agua para allá horrorosa. Y ahora yo os pregunto, si tenemos este agua dulce, que la usamos sobre todo para producir energía eléctrica, pero este agua dulce, una vez que pase por aquí y salga por aquí, se puede usar también para el regadío, ¿no? Se podría usar para el campo. Y las fincas de secano, transformarlas en fincas de regadío. Sabéis que cuando una finca pasa a ser de regadío, rinde muchísimo más, da muchísimo más dinero y da mucha más riqueza y vale muchísimo más. Entonces, ya que hacemos pantanos en el interior de España, en zonas que eran unos secarrales tremendos, con toda esta cantidad de agua dulce que tenemos aquí, podríamos regar todos los campos que nos diera la gana y crear regadíos y haber hecho un desarrollo agrícola. Pues no, no lo hubo. ¿Por qué? Porque os digo que detrás de la dictadura de Primo de Rivera están los propietarios, la burguesía y los grandes propietarios latifundistas del sur de España, ¿no? Los que tienen jornaleros. Y esta gente no quiso que le tocaran sus tierras, porque no querían cambios sociales en el campo. Es una actitud suicida, ¿no? Es una actitud nefasta, vamos. Es que es una tontería. Pero ellos ya eran ricos, no querían cambios. Y entonces es algo muy curioso, se hicieron los pantanos, se acumuló una cantidad de agua increíble que se desperdiciaba y después de pasar por la central, pues corría el río abajo y se iba al mar. O sea, en ningún momento se planteó usarla para el regadío por no cambiar la estructura social del campo, que era un infierno. Esto va a ser un desastre, ¿no? Ya os lo digo yo. Porque os digo que va a haber una, 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 un, un desfase tremendo entre la ciudad y el campo. La ciudad mejora, pero el campo no. Y ya veremos lo que se va a armar en el campo, en la República, y no te digo nada en el 36. Ya lo veréis. Bien, el conde de Guadalhorce se hizo ese pantano. Entonces la dictadura está que se sale. La dictadura está estupenda, más chula que un ocho. Como símbolo de este prestigio de la dictadura, se hicieron exposiciones universales, como por ejemplo la exposición iberoamericana de Sevilla, ¿eh? Para demostrar y se invitó a todos los países de América que vinieran aquí a exponer sus productos y esas cosas. Y para eso se construyó la Plaza de España de Sevilla, que era el centro de esta feria, de esta exposición internacional. Y también se construyeron pues montones de pabellones de distintos países. Está la Plaza de España de Sevilla, que se hizo para esa exposición. Por ejemplo, este es el pabellón de México. Sí, esto es estilo maya, esto es un chacmol, ¿eh? Y estas son las serpientes, este es Ku Klux Klan, la serpiente emplumada de, de Chichén Itzá. Este era el pabellón de México. Actualmente es el rectorado de la universidad. O los chacmol aquí, las serpientes emplumadas, chula. O este que es el de Guatemala. Esto sigue estando aquí todavía. Se hizo esta feria. Y también se hizo otra en Barcelona en 1929. Para atraerse y ganarse a la burguesía catalana y esas cosas. Oye, lo consiguieron bastante. Y es que se hizo en Montjuic. Y es el famoso Palau de Montjuic. Y toda la zona de Montjuic, donde se hizo una exposición internacional. En 1929, el año es complicado. Y aquí está. Y se demostró la importancia de la luz eléctrica y algo muy curioso, las fuentes iluminadas nocturnas, las fuentes que por la noche se iluminaban de colores con la luz eléctrica. Y quedaba, esto era el bombazo padre. Ahora mismo aquí hay un museo chulísimo, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que es una maravilla. Esto es un edificio tremendo, ¿eh? Esto es un edificio tremendo. El pabellón español, cada país hacía su pabellón, y en esta exposición el pabellón español era curiosísimo. Acaban de inventar una cosa que se llama la piedra artificial. O sea, se hace con cemento, pero tiene aspecto de piedra. Y entonces hicieron, como la dictadura de Primo de Rivera era centralista y españolista, el pueblo español. Y entonces hicieron una reconstrucción por fuera de los edificios más curiosos de España. Y entonces cogieron edificios, una plaza mayor de Castilla, hay un barrio andaluz, aquí está el barrio andaluz, hay casas de Galicia, de Murcia, esto es la puerta, era la muralla de Ávila, y tú la ves, oye, esto es cemento, esto no le des un cabezazo que duele, pero no es piedra, parece que es piedra, pero no lo es cemento armado. Hicieron una exposición tremenda, el pueblo español.
Esta es la Plaza del Pueblo Español. Actualmente lo que está llena de restaurantes y de un ambientazo aquí por las noches, esas cosas tremendo. Pero, por ejemplo, mientras nosotros estamos haciendo una cosa bastante rancia, ¿no? Esto parece la Plaza de un Pueblo. Pues no, no es la Plaza de un Pueblo. Es un pabellón de una exposición, es el pabellón de España de una exposición universal. Alemania ha llamado a la República de Weimar, llamó a Van der Rohe, hizo esta maravilla. Esto es la arquitectura más moderna que pueden ustedes. Vamos, esto está hecho en 1929. Te quedas pasmado con la arquitectura que hizo Van der Rohe. Hay un abismo entre la República de Weimar, un abismo cultural entre la República de Weimar y la España de Primo de Rivera. 20 minutos. Vamos a hacer un vídeo más. Vamos a dejarlo aquí y ahora vamos a dedicar ya el último vídeo al final de la dictadura. ¿O no? Sí, venga, sí, vamos a dejarlo y luego ya hacemos un último vídeo. Pues nada, hasta ahora. Nos vemos en lo que tardéis en ver el siguiente vídeo, claro.